Y las pastas, ese alimento tan popular en la cocina italiana y también tiene un lugar en nuestros corazones y en nuestras mesas. Tantas formas de prepararlas y tan deliciosas, tantos tipos, tantas variaciones. Hoy no te hablaré de la cocina ni de cómo hacer pasta. Hoy te hablaré de la nutrición de la pasta, si son buenas o no, y si las podríamos incorporar en una nueva alimentación. Quédate y lo verás. Bueno, antes, ¿quieres seguir viendo más videos? Mis videos sinceramente siento que son de bastante valor si quieres tener una buena nutrición, porque son videos sinceros que no son influenciados por ninguna industria ni por ninguna paga. Tienes el botón de suscribirte, activar la campanita y darle like al video. Empezamos sabiendo qué son realmente las pastas. Bueno, las pastas son un conjunto de alimentos preparados con masa, cuyo ingrediente básico es la sémola, o sea, una harina de trigo gruesa, mezclada con agua, sal, huevo y esos otros ingredientes, conformando un producto generalmente que se cuece en agua hirviendo. En Occidente las más comunes son a base de harina de trigo. En Oriente también se usa harina de trigo, pero también destaca las pastas a base de arroz o a base de alforfón. Empezamos hablando de lo general, de las generalidades de los macronutrientes de las pastas. Bueno, una taza de macarrones. La mayoría de las pastas tienen similares macronutrientes, pero en realidad son lo mismo, lo que cambia la forma. Tiene 220 calorías. El 80% son carbohidratos, específicamente 42.95 gramos, divididos en 2,5 gramos de fibra, 39,67 gramos de almidón y 0.78 gramos de azúcar. La proteína es el 15% de la pasta, en total es 8 gramos de proteína. La grasa es el 5%, es 1.2 aproximadamente gramos de grasa. Y ese es ahí 0.2 gramos de grasa saturada, 0.185 gramos de monoinsaturada, 0.444 gramos de saturada y el resto es trans, o sea, 0.419 gramos de grasa trans. Después hablaré de eso. Vamos a ir viendo uno a uno específicamente los macros de la pasta. Empezamos con los carbohidratos. Esos provienen del trigo o del grano del que estén hechos, la pasta. Los carbohidratos son del grupo de harinas refinadas, que son un tipo de harina que ha pasado por un proceso de refinamiento donde se le ha quitado las partes más nutritivas y más buenas del trigo, que son el salvado y el germen. Durante ese proceso se liberan partes fibrosas y nutritivas del trigo, dejando solo el endospermo, que es la parte central del grano y contiene principalmente almidones. La harina refinada no es saludable desde el punto de vista nutritivo. Algunas condiciones médicas derivadas del consumo de harina refinada son enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, entre otras. Las partes más nutritivas del grano, que son el salvado y el germen, no están presentes en la pasta. ¿Por qué? Porque es una harina refinada. La harina refinada se comporta en su almidón prácticamente como un azúcar, por lo que es tan tóxica y activa como este. Solo es la fuente de calorías vacías y tenemos que eliminar cualquier tipo de harina refinada en nuestra dieta. Las calorías vacías son calorías que no tienen ningún aporte de micronutrientes ni antioxidantes. Simplemente son como calorías sin nada más. Principalmente son almidones o azúcares o cosas así. Son más que todo carbohidratos, o que también existen las grasas vacías, como las grasas trans. Los carbohidratos de la pasta son carbohidratos de absorción rápida porque lo que generan alto pico de glucosa que baja rápidamente y genera un choque, que es que los niveles de glucosa quedan más abajo de la glucosa en ayunas, lo que genera problemas como cansancio, somnolencia, dolor de cabeza e inclusive vómitos o mareados. Algo bueno de la pasta es que su almidón se puede hacer fácilmente en almidón resistente. Es un tipo de almidón, por así decirlo, que tiene propiedades parecidas a las de la fibra. Este es un fermentado, hecho que favorece el desarrollo de bacterias en la microbiota del intestino. Su consumo es especialmente recomendable en casos de sobrepeso, obesidad, estreñimiento, diabetes tipo 2 y muy importante, si tienes síndrome metabólico, hacer todos sus almidones almidón resistente. Puede ser muy positivo para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y favorecer la absorción intestinal de algunos minerales. Si convertimos el almidón de las pastas en almidón resistente, podemos frenar parte del pico de glucosa que generamos. Por eso tienen un índice glucémico bajo. Pero siguen siendo alimentos que generan grandes picos de glucosa por su altísimo contenido en carbohidratos. Sigamos viendo las proteínas de las pastas. La proteína principal de las pastas es el gluten, ya que esas están hechas a base de trigo y la proteína del trigo es el gluten. Esta y la caseína son las únicas proteínas malas, por así decirlo, las que no te recomiendo. El gluten no es solo malo para celíacos, para no celíacos, para personas sanas también es muy tóxico. El gluten crea algo llamado conocido como permeabilidad intestinal. Ok, en nuestro intestino nosotros tenemos como si fuera un colador, unos huequitos que dejan pasar los nutrientes a la sangre y a las células y se quedan con la mierda, con lo que no ocupamos, lo envían al colon para ser desechado. Lo que hace el gluten es romper estos huequitos, hace que sean huecos pequeñitos que pasen a ser huecos muy grandes y que debe pasar mucho de lo malo, de lo que no ocupamos a las células y a la sangre. Inclusive puede hacer que el intestino se confunda, por así decirlo, y de los nutrientes, o sea que parte de los nutrientes se queden en el colador y que no pasen a las células. Eso es muy peligroso. No solo estamos metiendo
tóxicos a nuestras células, sino que también le estamos privando de los nutrientes que deberían tener. Esto causa que más desechos entren a la sangre y que las comidas se hieran peor en general. La gliadina y la glutenina son como los compuestos del gluten. Estos funcionan como antinutrientes inmunológicos, o sea que son potenciales causantes de enfermedades autoinmunes. En este video ya te expliqué que los antinutrientes son la defensa que usa la planta para que no nos la comamos. Tanto la gliadina como la glutenina es lo que usa el trigo para que no nos lo comamos. Estos cereales son preparados para ser ingeridos como lo serían las frutas. Estas proteínas actúan como una especie de defensa, provocando que el cuerpo haga una respuesta inmunológica que produce inflamación en el sistema inmune. Por eso la gente celíaca no las tolera tanto, porque hay gente que tolera más inflamación y no. Hay gente que no tanto. Con la manipulación genética del trigo, bueno, el gluten del trigo ha pasado de un 5%, que es como lo normal, lo que debería ser a un 50%. La mitad de la proteína del trigo es puro gluten. Otras consecuencias del consumo de gluten, que en contacto con la mucosa intestinal interfieren en el metabolismo y la absorción de nutrientes de los alimentos, principalmente por esta permeabilidad intestinal de sedimentos, sensación de fatiga, artritis reumatoide, lupus, gases e hinchazón intestinal, dolores musculares vagos, infertilidad, confusión mental, ataxia, síndrome de intestino irritable, dermatitis hiperforme, y en contacto con el cerebro es como si fuera una droga, o sea, hace que tengas más ganas de comer trigo, lo que es bastante peligroso. Por eso las pastas son tan ricas y tan adictivas. También tiene otras proteínas como la del huevo, pero es muy pequeña cantidad. La proteína del huevo es de las mejores que existen, de las más biodisponibles que tenemos. Por ende es bastante bueno, pero no tiene sentido comparado con el gluten. El contenido graso es bastante poco, principalmente provienen del huevo y un poquito de algunos aceites vegetales que les echen y el trigo. Los aceites vegetales que se le echan tienen un alto contenido de omega 6, por lo que son bastante malos. En el futuro tal vez haga un video de los omega 6 y los omega 3 para que estés atento al canal y te suscribas aquí abajo. Es de destacar el contenido de grasas trans, 0,4 gramos por taza de pasta. Aunque parece muy poquito, la cantidad recomendable de grasa trans es 2 gramos sin que sea tóxico. No es que ni la necesitamos ni la deberíamos consumir. El consumo recomendado real, el mejor consumo de grasa trans es 0 gramos. Entonces, si combinamos la pasta con otros ultraprocesados como galletas, pasteles, panes, etcétera, cosas que también tienen grasas trans, se puede hacer bastante peligroso. Haz algo similar con el azúcar, que tal vez algún alimento no tenga poquito azúcar, pero si lo combinamos con otros alimentos ya se vuelve tóxico. El contenido de grasa trans principalmente viene de las margarinas que les echan para que les dé más sabor junto con el aceite de tal omega 6. Bueno, el próximo video justamente hablaré sobre la margarina y la grasa trans, por eso tienes que suscribirte para ver, pero rápidamente algunas de las consecuencias de la grasa trans puede ser que te aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno, aumenta el peso porque se transforma rápidamente en grasa, muy inflamatoria y mata tu microbioma. Micronutrientes, algunos de los aportes de micronutrientes más importantes de la pasta por 200 gramos, o sea, más de una taza, están el zinc, 1.41 gramos, 14% aproximadamente, el fósforo, el 27%, que serían aproximadamente 189 miligramos, el manganeso, bastante, el 46%, que es 0.917 miligramos, vitaminas como la tiamina, 69%, bastante, que serían 0.891 miligramos, o la niacina, también buena cantidad, 48%, 7,167 miligramos. Esto es principalmente porque la pasta es enriquecida. Hacer un alimento tan malo y tan sin micronutrientes se enriquece para que no haya tanta deficiencia a nivel mundial. Si una pasta no está enriquecida, no tendría tanto aporte de micronutrientes. También se le pueden enriquecer con otras cosas como calcio, hierro, zinc o vitaminas del complejo B, inclusive hasta vitamina D. La pasta puede estar enriquecida. Si la pasta no es enriquecida, como te digo, no tiene ningún valor en micronutrientes ni en antioxidantes, ya que la mayoría fueron eliminados en el refinamiento de la harina y los pocos que les quedan son bastante pocos, y también tiene un poquito del huevo, que tampoco es mucho porque le da mucho poquito huevo. Antioxidantes. Existen pastas enriquecidas con frutos rojos que tienen antioxidantes bastante buenos como los flavonoides, porque el fruto rojo es básicamente flavonoide y también contiene resveratrol, algunas de las enriquecidas con frutos rojos. Y también existe la pasta dorada, que está hecha a base de cúrcuma y tiene curcumina. ¿Por qué? Por la cúrcuma sería, pero las normales, la pasta de toda la vida tiene algunos antioxidantes, porque el trigo tiene bastantes antioxidantes, como los polifenoles, los liganos. Bueno, el índice glucémico de la pasta es realmente bajo, es de 50. El índice glucémico es la capacidad que tienen los carbohidratos de ser convertidos en glucosa, pero la carga glucémica de la pasta es media, es de 15.4. La carga glucémica es la real cantidad de carbohidratos que se pueden convertir en glucosa. Por ende, las pastas, como tienen, generan un pico de glucosa alto, agresivo y bastante peligroso, con una caída que genera un choque, o sea que va más abajo de los aportes normales de glucosa. Hablando del índice de saciedad,
este es índice de saciedad bastante alto en realidad, 485.50. Esto es alto, ¿por qué? Porque la pasta tiene muchas calorías, por lo que si en realidad sacamos el índice de saciedad por calorías no es tan alto, es bastante normal, es parecido al del pan, porque sigue siendo harina refinada. Bueno, ya vimos todo lo que tiene la pasta y nos damos cuenta que no es un alimento que incluiría en una dieta buena, sino soporte de gluten, harinas refinadas y grasas trans lo hacen un mal alimento. Aparte casi no tienen ni micronutrientes ni antioxidantes, y los micronutrientes que tienen en realidad las vitaminas del complejo C se pueden saciar fácilmente con carnes, al igual que el hierro y la vitamina A, cosas así que son los que más los enriquecen. Si fuera así como cosas como magnesio, yodo, selenio, ya sería un poco más interesante, pero no, son micronutrientes muy comunes. La pasta en realidad lo único que hará es no llenarte y elevar tu insulina, generando, como te dije en el video pasado, obesidad y todos los problemas que tienen, porque la real causa de la obesidad y la diabetes y el colesterol alto es la insulina, que no me puede meter la glucosa en las células y comerte toda esa glucosa en grasa. Para sustituirlo, yo elegiría principalmente la yuca, la papa, los tubérculos, el camot, principalmente porque tienen un índice muy parecido de macronutrientes. Son macronutrientes muy parecidos. Puede incluir algunos cereales integrales o otras harinas como el pan de masa. Y si te gusta mucho la pasta y no la quieres quitar de tu dieta, podría optar como pastas hechas con otras cosas que no sean trigo, como pasta hecha a base de frutos secos, o la pasta ahora hecha a base de cúrcuma, o pasta integral. La pasta integral o la pasta hecha a base de otras cosas que no sean trigo son muy buenas opciones para sustituir la pasta si tú eres un amante de la pasta. La pasta integral se elabora a partir del grano del trigo entero, o sea que tiene su cáscara y su germen, que son las partes más nutritivas. Nutricionalmente, por 100 gramos tiene 124 calorías y 4,5 gramos de fibra, siendo lo menos calórico y más fibroso, por lo que te llenará mucho más y no te excederás. No posee ni azúcar ni grasa trans, por lo que es una mejor alternativa. El problema sigue siendo el gluten, que sigue siendo hecho a base de trigo, que sea entero, sigue siendo trigo y sigue teniendo gluten. Para solucionar eso existen pastas con cosas que no sean trigo. Para mí, mi favorita es la pasta hecha a base de frutos secos, como la pasta hecha a base de nueces o la pasta hecha a base de almendras. Obviamente, el fruto seco en sí va a ser mejor que la pasta hecha a base de estos, pero bueno, es una buena alternativa si es un amante total de la pasta. O sea, sí, si la quieres consumir. En conclusión, la pasta es un alimento muy arriesgado en nuestra cultura, pero bastante peligroso. Sigue siendo un procesado hecho a base de harinas refinadas sin valor nutricional y con aditivos peligrosos como la grasa trans. Ese alimento no debería ser en tu cesta de compras y lo puedes sustituir por cereales integrales o tubérculos, con características similares a ellos en temas de macronutrientes, pero con muchísimos mejores micronutrientes y calidad general del alimento. También puedes optar en ocasiones distantes por pasta integral o pastas hechas que cosas que no sean trigo, si no quieres dejarlo.